soy Alejandra Camilla, pero en general me dicen Alejandra Camilla. Desde que tengo 5 años siempre digo con K y con Y. El primer libro que recuerdo haber leído entero se llamaba Vasilisa la Hermosa. Era una colección de cuentos rusos hecho en Moscú. Puedo escribir en cualquier lado si hay un poco de luz y silencio. Recuerdo que cuando leí Justine de Lawrence Durrell del Cuarteto de Alejandría, me enamoré del personaje de Clea. Me hubiese gustado ser Clea. La literatura en mi vida es, después de mi hijo, todo. Libros, historias y autores. Notas al pie. Un podcast original de Radio 10 con la conducción de Ana Correa. Toda la oscuridad del mundo cabe en una habitación pequeña. Así empieza la primera oración del primer cuento de La paciencia del agua sobre cada piedra. ¿Cómo es esta idea, Alejandra, de la soledad en una habitación pequeña? Porque una siempre tiene como la imagen de la soledad en la inmensidad. ¿Qué es esta imagen tan fuerte de la pequeñez y la soledad? Ahí dice toda la oscuridad del mundo. ¿Y yo qué y vos decís, ¿cómo es esto de la soledad? Pero la idea era justamente estar hablando de la oscuridad también en alusión a la soledad. Por eso me encanta que lo hayas claro, porque el título sola traducido. Y todo claro. La carga que tiene este cuento me remite a la soledad. Claro, totalmente. Bueno, como está dicho ahí, no lo puedo decir mejor de lo que ya lo dije. Puedo ocupar todo la soledad, ¿no? Bueno, eso es algo que llama mucho la atención en tus cuentos, que a través de ideas o palabras que parecen simples, se dice un montón que tiene que ver con la soledad, la muerte, el campo, los animales. ¿Cómo lográs darle tanta potencia a ideas o palabras que son aparentemente simples? Es que no se las doy yo, esas palabras o ideas que tienen una apariencia simple. Lo que yo hago, mi pequeño mérito tal vez es elegirlas, pero la potencia la tienen ellas, la profundidad la tienen ellas. Elegir una palabra como casa, por ejemplo, o oscuridad. Ella sola no necesita mucho de mí, ya implica tanto, es tan profunda en sí que mi trabajo es pequeño, mi intervención es pequeña. Pero vos decías justamente que una quizás, estaba todo puesto en la elección de estas palabras, ¿no? Porque hay algunas que son recurrentes y que, por ejemplo, el agua, los árboles. ¿Por qué elegís estas palabras? ¿Por qué volvés a estas ideas y con despliegues tan distintos? Justamente porque les veo esa potencia, esa fuerza, esa contundencia, que justamente la contundencia hace que no necesite muchas más palabras, ¿no? Por eso las elijo, porque la tienen. Estoy buscando el cuento de El baño, donde Pola, la protagonista, se despierta de noche, donde hay una confusión. No sé si hay una confusión. Ella se encuentra con una mujer que de alguna manera es el reflejo de ella. Esto no sé si se hace de preguntarle a la autora algunas cuestiones que quedan como intriga en el cuento, pero me voy a permitir eso ya que te estamos entrevistando. De ese cuento a mí lo que más me interesa es esta sensación de que en la noche puede pasar cualquier cosa, porque fue lo que yo sentí. En una época de mi vida tenía insomnio, me despertaba en medio de la noche, 3, 4 de la mañana, ya no me dormía y tenía una fuertísima sensación de que cualquier cosa podía pasar. De hecho, todavía cuando me despierto en medio de la noche, por ejemplo, cuando están todos durmiendo, no hay ruido, en la ciudad tampoco,
me pregunto si no se pueden haber muerto todos, si no me puedo haber quedado sola, como en el cuento. Entonces con esa sensación de que todo puede pasar, escribí El baño. ¿Y quién es esa otra? Prefiero, como dice Karina Jelinek, lo dejo a tu criterio. Lo dejo a tu criterio. Prefiero dejárselo al lector. Yo tengo mi hipótesis, pero es una hipótesis, nada más. Además sería un poco como, digamos, algunas, no sé si puedo decir, o predicciones o ejercicios donde cada uno lo puede interpretar a su manera y está bien lo que cada uno vea, ¿no? Totalmente, porque lo que más me interesa de lo que ocurre ahí con estas dos mujeres es que, no sé si notaste que la mujer que está en el baño, cuando empieza a hacerle preguntas a Pola, le empieza a gustar la vida de Pola, ¿viste? Que le dice, tu marido tal cosa, ¿tenés hijos? Cuando empieza a encontrar coincidencias. Sí. Pero empieza a estar menos incómoda, ¿no? Entonces lo que me interesa a mí es, y después Pola, viste que hace el mismo viaje que esta mujer. Entonces lo que me interesaba era un viaje que por lo que es desagradable es porque es impuesto, porque nos es impuesto, pero en realidad no sabemos si va a ser malo o bueno. Pola no sabe a dónde fue, en realidad, ¿no? Entonces, eso era lo que me interesaba. Notas al pie. La biblioteca desordenada de Radio 10. Toda la oscuridad del mundo cabe en una habitación pequeña, porque la oscuridad no deja intersticios como dudas, no distingue entre rincones o espacios abiertos. No hay para esa boca nada demasiado ínfimo ni demasiado grande. Es de lo que no tiene medida, como Dios o el miedo. Otra imagen fuerte que hay en tus cuentos, en realidad seleccioné mucho de uno de los cuentos que me enloqueció, que es Lugares Buenos. La imagen de esto que recuerda cuando era chica y el padre le traía extractos, como esos olores para mantener la presencia. Hay como muchas sensaciones cruzadas también en los cuentos. Y eso cómo llega también, se te da naturalmente, o sea, uno leyendo los cuentos tuyos, de repente huele, o se ríe o llora, pero me interesa esto de las sensaciones, porque hay olores, y hay ruidos, y hay silencios también en los cuentos. Qué bueno, qué buena lectura, porque cuando yo escribo también siento olores y tengo todas esas sensaciones. Y por ejemplo los olores para mí remiten como algo muy primitivo. Me gustan mucho los olores. Obviamente también trabajo con imágenes, pero los olores, por ejemplo, en la casa de mi papá, en Japón, mi abuelo criaba, iba a decir, orquídeas. De hecho hay una orquídea que hizo él, que creó él, que tiene su nombre. Y las orquídeas más delicadas, las mejores, no eran para ellos las más lindas, sino las que tenían el mejor perfume. Entonces las ponían no en el cuarto en el que uno estaba, sino en el cuarto contiguo. Así el perfume podía pasar por arriba y entrar y ser más sutil. Entonces, siempre me interesó eso, los olores, cómo llegan, y los olores no invasivos, los olores sutiles. Justo hablabas de tu papá, de su vida en Japón, y algunas de los que somos tus fans, tengo que decir que hay toda una corriente de fans, reconocemos mucho la escritura muy particular. O sea, vos lees a Alejandra Camilla y no te la confundís con otra autora o con otro autor. Me voy a tirar así a la pileta y voy a decir que hay algo de Borges y algo de Banana Yoshimoto, por ejemplo.
Digamos, ¿vos reconocés como una mixtura, no sé, histórica en tu forma de escribir? Por supuesto, a posteriori, nunca a priori, ¿no? Y más que nada, no me sorprende cuando me lo dicen, en el sentido de que mi escritor favorito es Borges. Entonces, lo tengo muy leído y no digo imitar, porque cuando uno escribe no busca imitar a nadie, pero está dentro mío de algún modo. Entonces, eso se tiene que expresar de alguna manera. Y vos decís Banana Yoshimoto o cualquier autor japonés. Sí, por supuesto, sí. Desde el sesgo mío de los pocos autores japoneses que conozco. Claro. Digamos. Por eso a vos debe ser tu referencia japonesa. Sí. Entiendo que debe ser como una mezcla de una lectura clásica, como sería Borges y toda su familia literaria, digamos, todos los autores que él leyó, ¿no? Por un lado él y por otro lado sí, autores japoneses. ¿Vos qué autores japoneses te referencias? Referencia, de nuevo, como Borges, te puedo decir los que me gustan. Los que te gustan. Pero pobres no son referencia. Akutagawa primero, que es como el Borges japonés. Soseki. Ahora conocí hace relativamente poco, hace pocos años, uno que se llama Sakutaro Hagiwara, Wakayama Boksui, Tanizaki, algunas cosas, Murasaki Shikibu, Mishima Kawabata, no sé, y podría seguir, pero nada que sorprenda, digamos. Antes de seguir con los cuentos, te quiero comentar algo que me pareció, que me gustaría saber tu opinión. Estaba releyendo algunos cuentos antes de la entrevista y un adolescente me dijo, bueno, yo te voy a ayudar, y puso, ¿qué le preguntarías a Alejandra Camilla al chat de inteligencia artificial? Y primero salió que eras novelista, que tu primer libro era Los Detectives Salvajes. ¡Qué bueno! Y bueno, cosas así. Bueno, además que tenías una línea de libros para niños. Lo único, digamos, de las 10 preguntas que sacó, solo una correspondería con vos, que es, hablan de un estilo particular tuyo y demás. ¿Qué opinás vos de esto? De la inteligencia artificial. ¿Qué opinás de ahora el furor por mandarle al chat GPT y demás? Del furor opino que es como alguien con un juguete nuevo, y es un juguete fascinante, seguro. Yo soy muy ignorante en todo lo que tiene que ver con la tecnología, pero estoy de acuerdo que es fascinante. También cuando hablan de si la inteligencia artificial puede reemplazar a los artistas y esas cosas que se discute tanto, yo estoy segura de que no, porque no creo que la inteligencia artificial tenga conflicto. No lograron todavía meterle conflictos. Le pueden meter de todo, pero conflictos profundos, conflictos personales no creo que tenga. Y así es muy difícil escribir, ¿no? Y no creo que tenga motivo para escribir más que la orden exterior, ¿no? Una Aleph de libros hecho podcast. Notas al pie en Radio 10. Alejandra Camilla nació en Buenos Aires, es escritora, se formó en parte en los talleres de Abelardo Castillo y de Inés Fernández Moreno, publicó los libros de cuentos Los árboles caídos también son el bosque y El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Recibió numerosos premios, entre ellos el Premio Feria del Libro de Buenos Aires y el del Fondo Nacional de las Artes. En Instagram es Camilla Alejandra con K y con Y. Notas al pie. Notas al pie. Más que 7 locos detrás de un gran libro. ¿Y cuáles son tus conflictos? Eso lo hablo con mi analista y mi almohada y mis amigos. No es para un podcast. No es para la radio. O te lo digo después, Ana, cuando salimos. Claro, me lo decís después. Bueno, entonces vamos a hablar. No, pero hablando en serio, son los mismos que puede tener cualquier
ciudadano de a pie, no soy muy original. Vamos a pasar a un cuento enloquecedor, de hermoso, que es Lugares Buenos, donde vos hablás de las mascotas, especialmente de los perros, y das una definición que muy fuerte, que es: un perro es un lugar. Con qué simpleza también se describe todo, ¿no? O sea, es a través de cómo la historia de una persona es atravesada por las mascotas. ¿Cómo se te ocurrió esto? Hace mucho que tenía esta idea, en realidad desde antes de escribir, creo, porque viste que uno se narra a sí mismo su propia vida y muchas veces me la narré en términos de perros, en términos de casas, en una época en términos de novios, supongo que en términos de carreras. Este modo me resultaba particularmente entrañable porque mis perros fueron grandes compañeros, los que inventé también, y de hecho este fue uno de los cuentos que escribí específicamente para este libro, porque lo tuve siempre en la cabeza y nunca lo había escrito, y cuando empecé a darle forma al libro dije, va acá, y entonces lo escribí para La paciencia del agua. La paciencia del agua sobre cada piedra también, digamos, cada uno de los títulos de tus libros esconde una imagen. Yo me imagino que hay otros libros donde los editores deben sugerir los títulos y demás, pero acá no sé por qué siento como que estás vos también. Sí, mis títulos no los puso nunca el editor. De hecho, el primero de todos, Los árboles caídos también son el bosque, lo eligió Abelardo. Yo estaba leyendo el cuento en su taller y cuando dije esa frase me dijo, bueno, ya tenés nombre para el libro. Y en el segundo y tercer libro repliqué de algún modo la misma idea, quiero decir, tomar una frase de uno de los cuentos que me resulta como esencial de algún modo en lo que estoy intentando preguntarme a lo largo del libro. Nombraste a Abelardo, estamos hablando de Abelardo Castillo, vos fuiste a su taller, ¿cómo fue esa experiencia? Fue muy intensa, para mi vida fue esencial. Yo había ido primero al taller de Inés Fernández Moreno, que era muy amable, muy lúdico, muy divertido, y el de Abelardo era todo lo contrario, era muy estricto, muy exigente, pero igual de útil para mi elección. ¿Cómo eran los intercambios con él? Ahí lo más importante que ocurría en el taller no era individual. Quiero decir, no importaba mucho lo que Abelardo me decía a mí, sino lo que se daba en el grupo. Abelardo era muy exigente no en cuanto a lo que uno escribía, sino en cuanto al modo en el que uno escuchaba lo que el otro escribía, el modo en el que uno corregía, el modo en el que uno sugería, hasta a veces el modo en el que uno hablaba de cualquier cosa. Por eso fue muy, muy importante en el sentido de que ahí se fue formando en mí la idea de que ser un escritor requiere cierto compromiso de vida. No es solo sentarse un rato a escribir el fin de semana. ¿Tu forma de narrar son los cuentos? No me importa mucho el género. A veces escribo textos muy cortitos, todavía no publiqué esos textos. O estoy empezando algo que creo que es una novela, pero no...
Para darle la razón a la inteligencia artificial. Sí, estoy escribiendo Los Detectives Salvajes. Claro. ¿Vos das talleres de escritura? Sí. ¿Y qué es lo primero que le decís a los que se acercan al taller? ¿Cuál es tu mensaje, digamos? Y primero, igual que decía Abelardo, que no se puede enseñar a escribir, pero que a esta altura ya es casi obvio, y que voy a intentar acompañarlos. Y después, en general, en el taller de Abelardo había una primera parte que era, entre comillas, teórica, y después una en la que íbamos a los textos. A mí me gusta ir directo a los bifes. Me gusta leer el texto en voz alta y lo leo yo para que el otro escuche. Y de ahí ya surgen muchísimas cosas. Hay gente que se pone a llorar cuando le lees su propio texto. ¿A vos te pasó alguna vez que te pusieras a llorar cuando te leyeron un cuento tuyo? Me pasaron dos cosas. Una vez un narrador, tengo la suerte de que muchos narradores eligen mis textos. Y me gusta mucho eso, me gusta que se los apropien, ¿no? Que los hagan de ellos. Y una vez un hombre narró un cuento que yo había escrito en primera de un hombre. Y lo narró tan bien que me conmovió mucho. No tenía nada que ver conmigo. Había hecho de eso su historia y me resultó muy conmovedor. Notas al pie, la rayuela literaria de Radio 10. Le costaba dormir y el té de tilo y la valeriana no servían más que para evitar algunas de las vueltas en la cama, pero no la mantenían dormida. Como si no llegara al centro del sueño, sino apenas a los bordes, y ahí, en el borde, durmiera acurrucada con miedo a caer. ¿Diste un taller o estás por dar un taller de lectura sobre perros? Sí. ¿Ya lo diste? Con Jorge Consiglio dimos una primera parte en una librería en Parque Chas que se llama Malatesta, muy linda. Y ahora queríamos volver a dar esos mismos textos en Eterna Cadencia en julio. Y vamos a seguir con Perros 2 en algún otro lugar, no sé, estamos viendo. Es alucinante. La literatura está así como en las pequeñas cosas y también en las mascotas. Bueno, esperamos, ojalá pueda ir a ese taller. Ojalá. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por la entrevista y por este librazo que nos tiene fascinados a un montón. La paciencia del agua sobre cada piedra. Muchísimas gracias a vos, Ana, por esta entrevista y por tu lectura. Escuchaste Notas al Pie, un podcast original de Radio 10, conducido por Ana Correa. Producción Pablo Weinman. Coordinación de contenidos Sebastián Pedrón, Fernando Candellas, Marcelo Figueroa, Martín Castillo. Edición Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo capítulo.